Dicen que hay palabras que matan, que hay frases tan antiguas, tan cargadas de poder, que solo leerlas es una forma de invocación. Durante siglos, la humanidad ha escrito, copiado y escondido secretos, creyendo que podía dominar lo que nunca debió conocer. Y esos secretos aún existen, ocultos en monasterios olvidados, bajo vitrinas que jamás se abren, o en archivos digitales que nadie debería poder descargar. 5 manuscritos, 5 puertas que, una vez abiertas, no siempre vuelven a cerrarse. Tú los conocerás esta noche. Pero antes de continuar, quiero advertirte algo. Estas no son historias sobre libros antiguos. Son advertencias. Cada uno de estos textos cambió o destruyó la mente de quien se atrevió a leerlo. Y aunque hoy creamos que vivimos lejos del peligro, hay algo que deberías saber. Algunos de esos manuscritos aún te están buscando. Y a veces basta con escucharlos para que ellos te encuentren primero. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría hacerte mirar distinto cada palabra que leas a partir de ahora. Estas son las páginas prohibidas del mundo antiguo. Manuscrito 1. El manuscrito Voynich. La historia del manuscrito Voynich comienza oficialmente en 1912, pero en realidad su misterio empezó siglos antes. Wilfrid Voynich, un librero polaco, compró el manuscrito a unos monjes italianos en un monasterio cerca de Roma. Dicen que lo encontró escondido en un cofre cerrado con clavos oxidados, cubierto por una capa gruesa de polvo y tiempo. Cuando abrió la tapa, se dio cuenta de que aquel libro no era como los demás. No solo por su aspecto, sino por algo que no podía explicar: un mal presentimiento. El manuscrito estaba cubierto de dibujos de plantas que no existen en la tierra, mujeres desnudas dentro de tubos de cristal, símbolos astrológicos, fórmulas químicas imposibles y un lenguaje completamente desconocido. Ni una sola palabra pudo ser traducida. Ninguna lengua humana, antigua o moderna, encaja con su escritura. El propio Voynich, fascinado y aterrorizado, intentó venderlo a coleccionistas, pero todos los que lo tuvieron en sus manos sintieron lo mismo: una sensación de vacío, de algo que los observaba desde las páginas. Durante años, lingüistas, criptógrafos e incluso agencias de inteligencia como la CIA y la NSA intentaron descifrarlo. Nadie logró entenderlo. Ni siquiera los algoritmos modernos, diseñados para romper códigos de guerra, han podido hallar un patrón. Y lo más perturbador es que parece tenerlo. Las palabras se repiten, las estructuras se mantienen, el ritmo del texto tiene sentido, pero no en ningún idioma conocido. Es como si el autor hubiera querido que lo entendiéramos, pero no aún. Los análisis con carbono 14 demostraron que el pergamino pertenece al siglo XV, alrededor del año 1420. Pero el estilo de los dibujos y algunos detalles anatómicos parecen mucho más avanzados, como si hubieran sido hechos por alguien del futuro. En sus páginas hay ilustraciones de galaxias espirales, órganos internos y formas que recuerdan células observadas bajo un microscopio, 4 siglos antes de que se inventara el microscopio. ¿Cómo podía alguien del siglo XV representar estructuras que la ciencia no descubriría hasta el siglo XIX? Nadie lo sabe, y los intentos de identificar al autor no han dado resultado. Algunos nombres aparecen asociados: Roger Bacon, John Dee, Edward Kelly, todos ellos relacionados con la alquimia, la magia y la comunicación con entidades no humanas. Pero el manuscrito sigue sin dueño. Y lo más inquietante no es su contenido, sino lo que ocurre a quienes lo estudian demasiado tiempo. Hay testimonios de criptógrafos que abandonaron el proyecto tras semanas de insomnio,
pesadillas y alucinaciones auditivas. Uno de ellos escribió en su diario: «He empezado a soñar con letras que me susurran. Cada noche suenan más cerca. Ya no estoy seguro de si vienen del sueño o del libro». Otro investigador, en 1962, aseguró haber descubierto un patrón repetitivo en los símbolos, una secuencia que, al ser transcrita fonéticamente, producía un sonido desagradable, como un murmullo inhumano. Según él, ese sonido se repetía una y otra vez a lo largo del texto. Y cuando lo reprodujo en una grabadora para estudiarlo, el dispositivo se estropeó. El audio, sin embargo, se conservó durante un instante. Y los que lo escucharon dijeron que aparecía una voz femenina riendo bajo el agua. En la actualidad, el manuscrito se conserva en la Beinecke Rare Book Library de la Universidad de Yale, pero no está expuesto al público. Solo algunos investigadores con autorización especial pueden acceder a él, y durante periodos muy limitados. Uno de esos investigadores, en una entrevista de 2017, confesó algo que no estaba en el informe oficial. Cuando pasas las páginas, sientes electricidad en los dedos, como si las letras te reconocieran. Algunas ilustraciones parecen diferentes cada vez que las miras. Una planta que antes tenía 3 hojas, al día siguiente tenía 4. Nadie le creyó, o al menos eso dijeron públicamente. Pero lo cierto es que el manuscrito ha sido escaneado cientos de veces, y en algunos casos los símbolos varían levemente entre copias digitales. Algunos lo atribuyen a fallos técnicos, otros creen que el libro se defiende. Los más escépticos aseguran que el Voynich no es más que una broma, una falsificación medieval. Pero hay un problema con esa teoría: el nivel de complejidad del texto. Un análisis estadístico demostró que la estructura de las frases tiene la misma lógica interna que un idioma real. Cada palabra tiene una frecuencia precisa, una coherencia lingüística que sería imposible de falsificar sin conocimiento profundo de la filología y la criptografía. Y en el siglo XV, eso era impensable. Entonces, ¿quién lo escribió? ¿Y por qué? Hay una hipótesis poco conocida, una teoría que no figura en los archivos oficiales. Algunos investigadores creen que el Voynich no fue escrito por un humano, sino para uno, como si fuera un mensaje enviado desde otra época o dimensión a la espera de que alguien, una mente específica, logre descifrarlo. Y aquí viene lo más perturbador. Según esta teoría, el manuscrito no se deja entender porque todavía no ha encontrado a quien debía leerlo, como si el texto estuviera dormido, esperando. Dicen que a veces, cuando los encargados de conservación lo manipulan por la noche, escuchan un leve crujido, como si las páginas se movieran solas. Algunos aseguran que las plantas dibujadas parecen cambiar de posición con la luz tenue. Y una restauradora afirmó que mientras lo fotografiaba, sintió que algo respiraba detrás de ella. Pero cuando se giró, no había nadie. Tal vez el Voynich no sea un grimorio. Tal vez sea algo más peligroso. Un libro vivo, un transmisor, un dispositivo diseñado para despertar cuando la mente adecuada lo mire el tiempo suficiente. Y si eso es cierto, solo puedo hacerte una advertencia. Nunca busques una copia del manuscrito digital por tu cuenta, porque aunque parezca una imagen, algunos aseguran que el texto sigue funcionando, incluso en pantalla. Y cuando alguien lo observa durante demasiado tiempo, las letras comienzan a moverse, despacio, como si te reconocieran. Y ese fue solo el primero de 5 libros que no deberían existir. Pero lo que viene ahora es distinto, porque el siguiente manuscrito no solo guarda conocimiento prohibido. Dicen que fue escrito con la ayuda del mismísimo diablo. Manuscrito 2. El Codex Gigas, la Biblia del Diablo.
Has oído hablar de libros malditos, historias de grimorios que esconden hechizos antiguos, de páginas que se niegan a ser leídas. Pero hay uno que los supera a todos. Un libro tan grande, tan imposible, que parece haber sido escrito por algo que no es humano. Lo llaman el Codex Gigas, el libro gigante. Un manuscrito medieval que pesa más de 70 kilos, mide casi 1 metro de alto y está encadernado en cuero curtido. Dicen que sus cubiertas fueron hechas con piel humana. Nadie lo sabe con certeza, pero al mirarlo, algo dentro de ti te dice que podría ser verdad. El Codex Gigas no es solo un libro, es una presencia. Su historia comienza en un monasterio benedictino en el antiguo reino de Bohemia, en el siglo XIII. Allí vivía un monje conocido solo por su apodo, Hermann el Recluso. Era un hombre culto, dedicado al estudio y a la oración, hasta que cometió un pecado tan grave que sus hermanos decidieron castigarlo de la peor forma posible: ser emparedado vivo. Imagínalo, el silencio de las piedras cerrándose sobre ti, el aire volviéndose denso, la oscuridad tragándote poco a poco. Antes de que lo encerraran, Hermann suplicó una última oportunidad. Prometió escribir un libro que contuviera todo el conocimiento humano, la Biblia entera, textos médicos, astronómicos y mágicos. Un compendio perfecto, digno de redimir su alma. Los monjes aceptaron, pero con una condición: debía completarlo en una sola noche. Esa noche, la celda de Hermann permaneció cerrada. Desde fuera, los monjes escuchaban el sonido frenético de una pluma raspando sobre el pergamino. Horas interminables. Nadie podía entender cómo aquel hombre seguía escribiendo sin detenerse. Y cuando el amanecer llegó, Hermann salió con el rostro pálido y un libro entre las manos. Un libro enorme, imposible de haber sido escrito por una sola persona en una noche. El Codex Gigas. En sus más de 600 páginas, Hermann había transcrito la Biblia completa, tratados de medicina, encantamientos, calendarios astrológicos e incluso un texto de exorcismos. Todo con una caligrafía perfecta, sin errores, sin pausas, como si no hubiera sido escrito, sino dictado. Pero eso no era lo más perturbador. En la página 290, en medio del texto sagrado, había una ilustración a página completa. Una figura enorme, con cuernos, garras y una sonrisa torcida. El retrato más antiguo y detallado del diablo en la historia de la cristiandad. Dicen que los monjes quedaron paralizados al verlo, y que Hermann, con los ojos hundidos y la voz quebrada, solo dijo: no lo escribí solo. Desde entonces, el libro fue conocido como la Biblia del Diablo. Durante siglos pasó de monasterio en monasterio. Cada lugar que lo albergó terminó en ruinas o con misteriosas desgracias. El monasterio de Pladice, donde fue creado, fue destruido por la guerra. El siguiente, en Sendle, ardió en un incendio que comenzó justo en la biblioteca. Y el siguiente, simplemente, desapareció. Solo el libro sobrevivió, sin una sola página dañada. Hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Suecia, bajo condiciones especiales de temperatura y luz. Pero hay un detalle inquietante. Durante el incendio de 1648, el Codex Gigas fue rescatado de las llamas por una mano invisible. Según los soldados suecos que saquearon Praga, el libro cayó desde una repisa en llamas y se deslizó solo hasta la puerta. Nadie lo tocó, nadie lo arrojó, solo se movió, como si algo dentro se negara a ser destruido. El manuscrito contiene textos bíblicos, pero también fragmentos de magia, curación y exorcismos. Una mezcla de luz y oscuridad, de fe y condena. Y lo más extraño, a diferencia de otros libros medievales, todo está escrito por la misma mano. No hay variaciones de trazo, ni cambios de tinta, ni signos de cansancio.
parece obra de un escriba humano que no necesitó descansar ni una vez. Los estudios modernos confirman que para escribirlo a mano, un monje humano habría necesitado al menos 20 años sin interrupciones. Y sin embargo, el trazo es constante, perfecto. ¿Quién podría haber hecho eso? ¿Y por qué? En el siglo XVII, un sacerdote sueco llamado Johan Lundius estudió el Codex Gigas y dejó un testimonio inquietante. Escribió que mientras copiaba fragmentos del libro, sintió un calor inusual en los dedos, como si el pergamino respirara. Durante las noches posteriores, empezó a soñar con una voz que le repetía las mismas palabras. Léeme en voz alta. A la tercera noche, lo hizo, y juró que el aire del cuarto cambió. El fuego de las velas se volvió azul, y durante un instante, la figura del diablo dibujada en la página pareció moverse. El sacerdote abandonó su estudio poco después. En sus notas finales escribió: he comprendido por qué lo llaman la Biblia del diablo. No es que hable de él, es que habla con él. Algunos investigadores actuales creen que el libro no fue escrito por un solo autor, sino por una congregación secreta. Una hermandad dedicada a recopilar conocimientos prohibidos, combinando religión, ciencia y magia en un mismo texto. Y que Hermann el Recluso fue solo el escriba elegido o el sacrificio. Hay un detalle curioso que pocos conocen. Bajo la tinta visible hay rastros de escritura oculta. Análisis espectrales han revelado fragmentos de texto borrado en la base del pergamino, como si el libro hubiera sido reescrito varias veces. Y los símbolos ocultos, cuando se iluminan con luz ultravioleta, forman un patrón, una espiral que converge exactamente sobre la imagen del diablo. No se sabe si fue casualidad o advertencia. Hay algo más que siempre ha inquietado a los bibliotecarios que custodian el manuscrito. Dicen que a veces, al entrar en la sala donde está guardado, las luces parpadean, el aire se vuelve pesado y el sonido se apaga, como si el libro absorbiera la energía del lugar. Una guardia nocturna contó que una noche, mientras revisaba la vitrina, vio su propio reflejo en el cristal y detrás de ella un rostro oscuro con una sonrisa. Cuando se giró, no había nadie, pero el libro estaba abierto en la página del retrato. Desde entonces, los cuidadores evitan mirarlo directamente. Dicen que si lo haces durante demasiado tiempo, sientes la tentación de leerlo en voz alta, y que esa voz ya no es la tuya. Hay quienes aseguran que el Codex Gigas es solo una reliquia, una curiosidad histórica exagerada por la superstición. Y puede que lo sea. Pero hay una frase escrita en latín, al final del manuscrito, que ningún traductor ha podido ubicar en ningún otro texto medieval. Una frase que parece añadida por el propio autor, con una tinta distinta, apenas visible. Reza: ad noctem redivit. Regresará por la noche. Nadie sabe a quién se refiere, ni qué es exactamente lo que regresará. Pero si alguna vez visitas la biblioteca de Estocolmo y te atreves a verlo, te darás cuenta de algo, de que el diablo de la página no está dibujado mirando al frente, está mirando hacia el lector, hacia ti. Y mientras te alejas, sin atreverte a mirar atrás, te queda una sola pregunta. ¿Y si el Codex Gigas no fue un libro escrito con ayuda del diablo, sino un regalo suyo? El siguiente manuscrito lleva aún más lejos esa idea, porque no solo se dice que contiene mensajes de seres sobrenaturales, sino que, según su propio autor, fue dictado por un ángel. Manuscrito 3. El libro de Soiga. Dicen que algunos libros no se leen, se abren y te devuelven la mirada. Eso ocurre con el libro de Soiga. No tiene una portada espectacular ni páginas iluminadas con oro, pero los que lo han visto de cerca aseguran que hay algo en él que parece moverse, como si cada vez que lo miras
las letras no estuvieran donde las dejaste. Imagínate en una biblioteca silenciosa, con la lámpara apenas encendida y un volumen cubierto de polvo que no parece pertenecer a este tiempo. Lo abres y lo primero que notas no es el texto, sino el silencio. Un silencio espeso, como si el aire se hubiese detenido para observarte. El libro de Soiga apareció en el siglo XVI, en manos de un hombre que creía poder hablar con los ángeles. Su nombre era John Dee, astrólogo de la reina Isabel I de Inglaterra, matemático, ocultista y quizás uno de los primeros en intentar cruzar los límites entre la ciencia y lo divino. Dee lo encontró entre otros textos alquímicos y lo consideró un hallazgo trascendental. Creía que dentro de ese libro se escondía el idioma de los ángeles, una lengua capaz de revelar los secretos del universo. Pero el problema no era leerlo, era entender lo que pasaba después. Cuando John Dee abrió el libro, se dio cuenta de que contenía tablas, palabras sin sentido y diagramas imposibles de descifrar. Cada palabra parecía formar un patrón que escapaba a toda lógica humana. Algunos fragmentos hablaban de la creación del mundo, otros de invocaciones a entidades sin nombre, y había páginas enteras compuestas por letras aleatorias, dispuestas en cuadrículas de 36 filas y 36 columnas. Códigos. Pero Dee juraba que no eran códigos humanos. Intentó traducirlos, intentó ver un patrón y con cada intento empezó a notar algo. Una sombra que se alargaba en su estudio, incluso cuando no había luz. Un murmullo débil en el borde de la conciencia, como si alguien le susurrara justo detrás del oído. Nadie estaba allí, pero Dee no estaba completamente solo. Él mismo lo reconoció en sus diarios. He sentido presencias cuando abro el libro, como si los nombres escritos no fueran meras letras, sino llaves. Dee recurrió entonces a su medium, Edward Kelly, un hombre con fama de poder comunicarse con los ángeles. Durante una de sus sesiones espirituales, Dee preguntó algo que hasta hoy sigue retumbando en los rincones más oscuros de la historia. ¿De dónde procede el libro de Soiga? Kelly, con los ojos en blanco y una voz que no parecía humana, respondió: el libro fue escrito en el paraíso, antes de la caída del hombre, pero solo quien sea digno podrá comprenderlo. Los demás perderán su alma al intentarlo. Dee no volvió a preguntar. Décadas después de su muerte, el libro desapareció. Se creyó perdido durante siglos, hasta que en 1994 un investigador llamado Deborah Harkness descubrió 2 copias idénticas en la Biblioteca Bodleiana de Oxford y en la British Library de Londres. 2 copias, pero con una diferencia. En una, el texto final terminaba abruptamente. En la otra, las tablas cambiaban levemente. Una letra distinta en cada cuadrícula, como si el libro hubiera reescrito su propio contenido. Los estudiosos que han intentado descifrar esas tablas aseguran que siguen un patrón matemático tan complejo que parece superar cualquier código medieval. Algunos creen que es un lenguaje de programación antes del tiempo, una especie de algoritmo primitivo destinado a controlar fuerzas invisibles. Otros, más supersticiosos, dicen que el libro no fue escrito por humanos, que Dee nunca fue su dueño, sino su custodio temporal, y que quien intente leerlo con intención real de comprenderlo, empieza a oír nombres. Nombres que no existen en ningún idioma conocido. Nombres que parecen abrir puertas. Puertas que no sabes si dan hacia adentro o hacia afuera. Cuentan que uno de los investigadores modernos, un criptólogo británico, trabajó durante semanas intentando digitalizar el texto. Copió las tablas, las letras, las combinaciones, hasta que una madrugada su ordenador se bloqueó. En la pantalla solo quedó una secuencia de letras. Soiga Bokor, Audimi. Me llaman Soiga.
escúchame. Pensó que era un error, reinició el equipo, pero la secuencia volvió a aparecer. Esa misma noche despertó a las 3:33 con la sensación de que alguien estaba junto a su cama. No vio nada, solo el parpadeo del monitor. El libro digitalizado había desaparecido del disco duro. Y según su esposa, desde esa noche, cada vez que dormía, murmuraba palabras en un idioma desconocido. Algunos creen que el libro de Soiga es una especie de interfaz entre el pensamiento humano y una inteligencia no humana. Otros lo consideran una trampa, un artefacto diseñado para probar los límites de la curiosidad humana. Pero hay algo que nadie puede negar. Cada persona que lo ha estudiado, desde John Dee hasta los investigadores modernos, ha terminado obsesionada, aislada o enferma. Y si crees que todo esto suena exagerado, te propongo algo. Busca la versión digital del manuscrito. Existe, está en línea. Puedes descargarla y verla tú mismo. Mira las tablas, los números, las letras. Observa lo que intentan decir. Y luego, dime si no sientes que el silencio de tu habitación cambia. Dime si no notas un peso extraño justo detrás de ti, como si algo estuviera esperando que pronuncies en voz alta uno de esos nombres. Porque si lo haces, si pronuncias siquiera uno de ellos, puede que escuches algo responderte. Algo que lleva siglos aguardando a que alguien vuelva a entender. Dicen que el conocimiento es poder, pero hay libros que no buscan darte poder, solo buscan que los leas. Y cuando lo haces, ya no eres tú quien los estudia. Son ellos los que te leen a ti. Manuscrito 4. El Picatrix. Imagina esto, una noche sin luna, en algún punto del desierto andalusí. El viento sopla con un murmullo seco, y en el centro de una tienda iluminada por una sola lámpara, un sabio de rostro curtido dibuja círculos sobre la arena. Sobre ellos coloca fragmentos de metales, piedras y una hoja escrita con una caligrafía tan precisa que parece trazada con la paciencia de los siglos. Ese texto es el Gayat al-Hakim, conocido en Occidente como el Picatrix. No es un libro de conjuros como los que imaginamos. No busca demonios ni maldiciones. Busca el orden oculto del cosmos. El Picatrix fue escrito entre los siglos IX y XI en algún punto incierto del mundo árabe, y su autor sigue siendo un misterio. Algunos lo atribuyen a un sabio llamado Maslama al-Mairiti. Otros creen que fue una compilación de textos aún más antiguos, egipcios, caldeos, babilonios. Lo cierto es que su propósito era uno solo: comprender cómo manipular la energía del universo a través de la mente humana. A diferencia de otros grimorios, el Picatrix no promete pactos con el diablo. Promete algo mucho más peligroso: dominar las leyes naturales mediante fórmulas precisas de geometría, astrología y alquimia. En sus páginas, el lector aprende a construir amuletos que canalizan la energía de los planetas, fórmulas para alterar la percepción del tiempo y rituales para atraer el alma de las estrellas a un cuerpo humano. Suena a poesía, pero los que lo han leído aseguran que no hay nada metafórico en ello. En su versión latina, traducida en la corte del rey Alfonso X el Sabio, hay capítulos enteros dedicados a la fabricación de talismanes bajo la influencia de Saturno, Júpiter o Venus. Cada ritual debía realizarse en una fecha exacta, en una hora determinada, con materiales específicos y con la mente completamente vacía de emoción. Un solo error y el resultado podía ser devastador. Cuentan que durante el siglo XIII, en Toledo, un grupo de sabios cristianos y musulmanes se reunían en secreto para estudiar el Picatrix. Entre ellos había alquimistas, matemáticos y astrólogos. Querían demostrar que la magia no era contraria a la razón, sino una extensión más pura. Una noche, uno de ellos, cuyo nombre se perdió en los registros, intentó poner en práctica un ritual del libro.
Según el texto, debía pronunciar una oración dirigida a los inteligibles planetarios, seres que regían el destino de las cosas. El hombre trazó un círculo de mercurio líquido, encendió una lámpara con aceite de enebro y pronunció las palabras. No ocurrió nada, o eso creyó. Minutos después, las sombras comenzaron a alargarse. La llama de la lámpara empezó a temblar como si respirara, y el mercurio se movió. Fluyó hacia el centro del círculo, formando una figura que no tenía forma humana ni animal. Dicen que el sabio cayó de rodillas, incapaz de apartar la vista, y que lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue una voz sin sonido, algo que no se oía, pero se entendía. Ya sabes cómo mirarnos. Ahora nosotros te veremos a ti. Cuando despertó, el círculo estaba intacto, pero su cabello se había vuelto completamente blanco. Y en sus manuscritos posteriores escribió una advertencia que fue tachada por la Inquisición. El conocimiento que conecta la mente con las estrellas no debería pertenecer a los hombres. Si el cielo te responde, no es porque te escuche, sino porque te reconoce. El Picatrix desapareció varias veces a lo largo de la historia. Aparecía, se traducía, se prohibía y volvía a perderse. Hasta que una copia fue hallada en 1923 en una colección privada en Berlín. Quien la compró fue un físico alemán fascinado por la idea de que la mente humana pudiera alterar la realidad. Se dice que intentó recrear algunos de los experimentos descritos en el libro, combinando principios de alquimia con electricidad. Los resultados nunca se publicaron. Solo se sabe que tras meses de encierro, el hombre fue hallado muerto en su laboratorio. Su rostro mostraba una expresión de terror absoluto, y en una pared, escrita con algo que no era tinta, se halló una sola frase en árabe antiguo. El cielo se abrió. Algunos creen que el Picatrix es en realidad una guía para convertir el pensamiento en materia, que cada fórmula no es un hechizo, sino una ecuación mental, una forma de enfocar la conciencia hasta que la realidad misma se doble ante ella. Otros aseguran que es una trampa, que no enseña a dominar el cosmos, sino a invocar su atención. Imagina por un momento que alguien lograra descifrarlo por completo, que entendiera cómo cada planeta influye en cada átomo y cómo cada pensamiento puede alterar el equilibrio de las fuerzas que nos sostienen. Imagina que pudiera mover una estrella con solo una palabra correcta. ¿Crees que lo usaría para el bien? ¿O intentarían convertirse en algo más que humano? Tal vez por eso el Picatrix sigue incompleto. Tal vez los fragmentos que faltan no fueron perdidos, sino ocultados. Y quién sabe, quizás cada vez que alguien pronuncia su nombre, el cielo se inclina un poco, apenas perceptible, como si escuchara. Porque el Picatrix no enseña a crear magia, te enseña a recordar que ya la tienes. Y hay quienes dicen que el libro todavía elige a quien se deja leer. Si lo abres sin estar preparado, solo verás fórmulas incomprensibles. Pero si tu mente vibra en la frecuencia correcta, el texto cambia, se revela, y en ese instante, el universo sabe tu nombre. Manuscrito 5. El Codex Serafinianus. Hay libros que esconden secretos. Y luego está el Codex Serafinianus. Un libro que no esconde nada, pero aún así nadie ha podido comprenderlo. Imagina un tomo enorme, pesado, con más de 300 páginas de ilustraciones detalladas, coloridas y profundamente inquietantes. Criaturas que parecen humanas, pero no del todo. Objetos cotidianos que funcionan de maneras que desafían la lógica. Plantas que sangran, huesos que florecen. Y un alfabeto perfectamente coherente, con reglas, repeticiones, puntuación, pero que no pertenece a ningún idioma conocido. Fue creado por un arquitecto italiano llamado Luigi Serafini entre 1976 y 1978. Un hombre que, según él mismo, quiso representar la sensación que tiene un niño al mirar un libro sin saber leer.
Y aunque esa explicación suena poética, hay algo que no encaja. Porque nadie, ni lingüistas, ni criptólogos, ni matemáticos, ha conseguido descifrarlo, ni siquiera con inteligencia artificial. El Codex Serafinianus no puede ser traducido, y eso es lo que lo convierte en algo peligroso. Piensa en esto. Cuando leemos algo, nuestra mente intenta dar sentido a los símbolos, conectar ideas, crear significado. Pero el Códex te obliga a enfrentarte a la ausencia total de sentido. Y sin embargo, parece tenerlo. Esa contradicción es la trampa. Los lectores que han pasado demasiado tiempo observando sus páginas aseguran que el libro empieza a cambiar. No físicamente, no se mueven las letras ni cambian las imágenes, pero la mente del lector lo percibe diferente. Como si el significado no estuviera en las páginas, sino en lo que el libro despierta dentro de ti. Hay ilustraciones que parecen inocentes a primera vista, pero al observarlas por demasiado tiempo, se vuelven inquietantes. Dos figuras humanas que se funden en una sola criatura serpenteante. Un alfabeto que fluye en círculos, como si girara lentamente bajo tus ojos. Una ciudad construida sobre espirales vivas. Y en una de las páginas finales, un ojo. Un ojo que parece mirarte directamente, sin importar desde qué ángulo lo observes. Algunos coleccionistas aseguran que esa ilustración no estaba en ciertas ediciones antiguas, que apareció en reimpresiones posteriores, como si el libro hubiera decidido agregarla. Lo más desconcertante es que aunque se sabe quién lo hizo, nadie entiende cómo. El sistema de escritura del Códex es tan elaborado que imita la estructura lingüística real. Tiene preposiciones, nombres, tiempos verbales, signos de puntuación, pero su sintaxis no sigue ninguna lógica humana conocida. Es un idioma completo, creado por algo que no piensa como nosotros. Cuando le preguntaron a Serafini cómo inventó ese lenguaje, respondió algo que dejó a muchos sin dormir. No lo inventé, me fue dictado. Lo escribí como si mi mano supiera qué hacer antes que mi mente. Durante años circuló un rumor entre los estudiosos del ocultismo, que el Codex Serafinianus no era un libro moderno, sino una reinterpretación visual de un texto perdido, una especie de manuscrito Voynich del siglo XX. Un intento o una continuación de los libros que buscaban traducir la realidad en símbolos imposibles. Pero hay un detalle más perturbador. En el capítulo central del Códex hay una secuencia de imágenes que muchos pasaron por alto durante décadas. Una criatura humanoide camina sobre un terreno desconocido, observa el cielo, dibuja un círculo y luego se disuelve en un vórtice de color. Esa serie de ilustraciones, cuando se escanean y se analizan con reconocimiento de patrones, revelan algo. Una secuencia numérica. Y esa secuencia coincide con un fragmento de las tablas del libro de Soiga. Nadie puede explicar por qué, ni cómo, solo que el patrón está ahí, oculto entre los trazos. A partir de ese hallazgo, algunos investigadores comenzaron a sospechar que el Codex Serafinianus no es una obra artística ni un simple capricho visual, sino un intento de comunicación. No entre humanos, sino entre inteligencias separadas por el tiempo. Una obra que podría haber sido inspirada por la misma fuente que guió a los autores del Voynich, el Soiga y del Picatrix. Una mente que no pertenece a esta época. Y si eso fuera cierto, entonces el Códex no sería un libro sin sentido, sino un mensaje que simplemente aún no estamos capacitados para comprender. Una semilla mental, un virus de conocimiento. Un coleccionista anónimo de Florencia afirmó hace unos años que tras leer el Códex durante semanas, comenzó a tener sueños en un idioma que no conocía. No recordaba las palabras, pero sí su sonido. Suaves, rítmicas, pero cargadas de una inquietud que lo despertaba empapado en sudor. En una ocasión dijo haber soñado con una figura sin rostro que sostenía el libro y le susurraba algo que no podía repetir, porque no pertenecía a este plano de comprensión. Murió 2 meses después, aparentemente por un fallo cardíaco mientras dormía. En su habitación, sobre la mesa, estaba el Códex abierto por la misma página, la del ojo.
Cuando miras el Codex Serafinianus por demasiado tiempo, algo en tu mente empieza a ceder. No porque haya algo sobrenatural en sus páginas, sino porque te enfrenta al vacío de lo desconocido. Y ese vacío, si lo observas demasiado, empieza a observarte a ti. No hay demonios en sus hojas, ni invocaciones, ni advertencias. Solo una certeza: que el lenguaje mismo es una frontera frágil. Y cuando lo cruzas, cuando ves que los símbolos pueden tener vida propia, ya no puedes volver atrás. Así que si algún día lo tienes frente a ti, en una biblioteca o en la pantalla de tu ordenador, no lo hojees como un libro más. Hazlo lentamente. Déjate atrapar por la belleza de lo absurdo. Y cuando empieces a sentir que las palabras se repiten, que las figuras parecen moverse ligeramente al parpadear, no lo ignores, porque puede que en ese instante el libro te esté entendiendo a ti. El Codex Serafinianus no se lee, se contempla. Y quien lo contempla demasiado corre el riesgo de ver el mundo con sus ojos. Has llegado hasta aquí. 5 manuscritos que sobrevivieron al tiempo, a las hogueras y al miedo, pero no al olvido. Los has escuchado, uno por uno, y quizás no lo notes aún, pero algo en ti ha cambiado. Porque estos textos no eran simples historias antiguas, no eran leyendas polvorientas escritas por monjes aburridos. Eran advertencias, y tú acabas de leerlas. Piensa en ello. ¿Qué tenían en común todos estos manuscritos? El conocimiento prohibido, la búsqueda de algo que el ser humano no debía comprender. Y aún así, siglo tras siglo, seguimos abriendo los mismos portales con distintos nombres. Alquimia, ciencia, inteligencia artificial, manipulación genética. Las llamas cambian, pero la tentación es la misma. Dicen que el peligro no está en el libro, sino en quien lo abre. Pero, ¿y si eso fuera solo una ilusión? ¿Y si fueran los libros los que nos buscan a nosotros? Como si de alguna manera esas páginas esperaran a que alguien con la mente lo bastante curiosa o lo bastante desesperada pronunciara sus palabras en voz alta. Y tú acabas de hacerlo. Quizás crea que todo lo que has escuchado son mitos, exageraciones, cuentos medievales. Pero mientras te lo repites, recuerda esto. Cada uno de estos textos existe. Están guardados, catalogados, escaneados y accesibles. Basta con una búsqueda, un clic, una descarga. Y entonces, ¿qué crees que pasará si los lees tú? Tal vez no pase nada. O tal vez, como tantos antes que tú, empieces a soñar con símbolos que no entiendes, a escuchar voces susurrando palabras antiguas, a sentir que algo, en algún lugar, te observa con paciencia, esperando que abras la siguiente página. Porque lo prohibido no desaparece, solo duerme. Y tú, al escucharlo, lo has despertado un poco más. Así que dime, ¿estás seguro de que eras tú quien escuchaba la historia esta noche? ¿O era la historia la que te escuchaba a ti?